quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Bien, lo que estamos viendo es la vieja fábrica de curtidos de los herederos de Echeverría. Así era conocida en 1938. Durante este año y el año siguiente, 1939, fue usada como campo de concentración. Un campo de concentración, además, bastante peculiar, destinado a prisioneros de guerra incapacitados para el trabajo. En la zona norte ya había otro campo de estas características, ubicado en Lerma, en la provincia de Burgos. Podemos ver aún las ventanas tapiadas. Probablemente esto denota que la fotografía estaba bastante cercana al uso concentracionario del edificio. Podemos ver otra fotografía algo más borrosa, pero bueno, a cambio algo más cercana. El edificio para 1938 llevaba ya algunos años abandonado. En 1935 ya se exponía que la chimenea que lo caracterizaba se encontraba en muy mal uso. Se proponía su derrumbe. Poco antes de la sublevación militar de 1936 salió a licitación el derrumbe efectivamente de esta chimenea, aunque nadie licitó por ello. Ambas imágenes han sido cedidas por la familia Vives, a las que pues también hay que agradecérselo. Un comentario más, antes de que fuera usado este edificio como campo de concentración, pues las tropas italianas acantonadas en la ciudad durante su primera presencia en mayo de 1937. Podemos intentar situarlo espacialmente, os va a resultar muy sencillo. Podríamos partir de la Basílica de la Vega, caminaríamos todo el Paseo de la Vega y al final serían estas dos estructuras en L y el resto de edificaciones alrededor. La foto es algo más moderna, vemos algunos edificios ya de traza más moderna y no vemos la característica chimenea de 34 metros que definía a la factoría. La vamos a ver en la siguiente fotografía. Aquí la vemos, una señora chimenea. Esta aquí, cercana, sería la correspondiente a la fábrica de conservas Garavilla. Como curiosidad podemos decir que cuando los soldados italianos se instalan en ella, el ayuntamiento les sugiere que, bueno, pues que si les molesta la chimenea, pues que tampoco pasaba nada por derribarla. Así probablemente se ahorraría unas pesetillas del erario público. Este es su aspecto actual. Seguro que todos lo tenéis ahora mismo en vuestras mentes. Pues bueno, es un vestigio realmente imponente. El estado de conservación es perfecto, a lo que ha ayudado que siga en activo la factoría de pieles. Esto no es algo muy habitual. No en todos los campos de concentración se han conservado edificios como este, ni mucho menos. Vamos a poner como ejemplo el cercano de Miranda de Ebro, en que apenas quedan algunas estructuras muy secundarias en pie, o el establecido en la Plaza de Toros de Logroño, el de la Manzanera. Fue el otro campo de concentración que se instaló en la antigua provincia de Logroño. La Plaza de Toros pues, fue derribada en el año 2003 sin mayores miramientos, la verdad. Los vestigios no se limitan al exterior, a esa magnífica fachada que hemos visto. También encontramos restos de la existencia del campo en el interior del edificio. Realmente nos cuesta poco imaginar a los prisioneros subiendo y bajando estas desgastadas escaleras de madera. Incluso en las paredes encontramos huellas. Vamos a verlo un poquito más cerca. Escupir en el suelo es atentar contra la vida de nuestros compañeros. Probablemente el cartel fue redactado por la oficialidad sanitaria del campo de concentración. Tengamos en cuenta que en aquellos años la tuberculosis pues,
causaba estragos mucho más en recintos donde encontramos a personas hacinadas. También encontramos un grabado en otra de las paredes. No se ve muy allá, pero afortunadamente tengo aquí la transcripción, que dice: aquí estuvo un caballero que hoy día es triste despojo. Actuó como fusilero en un batallón muy rojo. Recuerdo imperecedero de este pobre prisionero que queda por siempre cojo. Este documento, procedente del Archivo Municipal de Haro, es nada más y nada menos el que da fe de la requisa para uso concentracionario del edificio. A principios de junio de 1938, una delegación de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros de la ICCP se presenta en Haro, proveniente de Bilbao. Su misión es examinar un edificio que pudiera habilitarse como campo de concentración. El edificio, ahora lo sabemos, era la fábrica de curtidos. Los inspectores destacan de él pues, su buena situación, el fácil acceso al agua, no podía ser de otra manera en una fábrica de pieles, incluso la cercanía del cuartel de la Guardia Civil, que supondría una garantía extra en caso de cualquier eventualidad. Únicamente serían necesarias algunas obras muy menores: levantar un muro de ruido, perimetrar con alambre toda la dimensión de la factoría o, en fin, como hemos visto, tapiar las ventanas. Además, se encuentran con un ofrecimiento con el que seguramente pues, no contaban. El director de la Escuela de Trabajo ofrece el edificio como una instalación secundaria del campo de concentración. Vemos el documento, lo remite la Sexta Región Militar y va destinado al alcalde presidente del Ayuntamiento de Haro, en aquel momento, Teodoro Tejada. En virtud de orden recibida del excelentísimo señor general jefe de la Sexta Región Militar, tengo el honor de participar a usted que con esta fecha quedan requisados y a disposición del señor coronel inspector de los campos de concentración de prisioneros el edificio de la fábrica de curtidos de los herederos de Echeverría. En realidad es Echeverría con una T. Y el de la Escuela de Trabajo. Dios guarde a usted muchos años. Haro, 22 de junio de 1938. Segundo año triunfal. No veo muy bien. Creo que pone el aposentador. El comandante jefe de aposentamientos militares y dirigido, como decíamos, al alcalde de Haro. Esto es el edificio de la Escuela de Trabajo. En 1938 aún estaba sin concluir. La primera piedra se había colocado en abril de 1932. En cuanto a su utilización como, digamos, campo secundario de Haro, no hay un documento que lo plasme de forma fehaciente. No obstante, sí sabemos que en esta primera visita las obras que se sugieren son de bastante más calado que las necesarias en la fábrica. Aquí se habla de alcantarillado, se habla de desagües, se habla de urinarios, en fin, se produce una serie de desavenencias, tratando de discernir quién tenía que hacerse cargo de tantas facturas. No obstante, en otra documentación posterior sí da a entender que efectivamente algunos prisioneros estuvieron aquí encerrados, probablemente trabajando en talleres de los que había en la propia fábrica de trabajo. Talleres que, por cierto, fueron utilizados también por las tropas italianas para, entre otras cosas, arreglar sus automóviles, sus camiones, en fin. Este documento proviene del Archivo Militar de Ávila. Es la primera conducción de prisioneros que he podido documentar.
Llegarían a la estación de ferrocarril de Haro el día 31 de julio de 1938. Durante aquel verano, durante aquel otoño, el trasvase de prisioneros desde San Pedro de Cardeña, sobre todo, pero también desde Lerma, es continuo. Hay un trasiego de prisioneros que van llenando las instalaciones arenses. Bien, vemos que el documento lleva el membrete de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros, Sanidad. Está firmado por el mismo jefe de la ICCP, Luis de Martín Pinillos, y va dirigido al coronel gobernador militar de Burgos. Excelentísimo señor, teniendo que ser evacuados al campo de concentración de Haro 100 prisioneros no aptos para el trabajo que se encuentran actualmente en el campo de concentración de San Pedro de Cardeña, ruego a vuestra excelencia sea facilitado el medio de transporte para la conducción de los mismos desde dicho campo a la estación de ferrocarril de esta plaza. Esto es Burgos. Dios salve a España y guarde a vuestra excelencia muchos años. Burgos, 28 de julio de 1938. Normalmente, antes de preparar la expedición, pues había que bregar con todas estas cuestiones previas, preparar conducciones, preparar transportes, preparar refrigerios. Así que la documentación es amplia en este sentido. Esta fotografía, proveniente de la Biblioteca Nacional de España, pertenece al campo de concentración de Lerma. Del campo de concentración de Haro no se conoce ninguna actualmente, pero esta estampa puede ser muy similar a la que podrían presentar los prisioneros de Haro. Vemos algunos con muletas, muchos ayudados con bastones. El campo de Lerma, recordémoslo, también estaba destinado a prisioneros incapacitados para el trabajo. Antes de que llegaran los prisioneros, lógicamente, ya se habían instalado en la ciudad los militares que se iban a hacer cargo del campo de concentración. Estamos viendo esta persona, este militar, al teniente coronel Benaclots, jefe del campo de concentración. La primera noticia que tenemos de él nos la sirve la prensa, el periódico La Rioja. En una noticia fechada a mediados de julio del año 38 se recoge el oficio religioso que tuvo lugar en la iglesia de Santo Tomás conmemorando el segundo aniversario del asesinato de Calvo Sotelo. Entre las autoridades que presidían el acto se cita al teniente coronel Benaclots. También entre los asistentes se nombra a la oficialidad sanitaria del campo. En el archivo militar de Ávila se conservan unas hojas de recompensas referidas a militares destinados a campos de concentración. Una de ellas es la correspondiente al teniente coronel Benaclots. Por ella sabemos que el golpe militar del 36 le coge en África, en Ceuta, con el grado de comandante. Manda un batallón del regimiento San Marcial hasta que resulta herido, y después, antes de mandar el campo de concentración de Haro, había hecho lo mismo en el campo de concentración de Santoña. La imagen podemos fecharla sin ninguna duda. Fue tomada el 1 de octubre de 1938. Vemos al militar español departiendo con algunos militares italianos en los momentos previos al preceptivo desfile que iba a honrar el segundo aniversario de la exaltación de Franco a la jefatura de Estado. La imagen fue tomada por el sargente mayore Michele Francone, y pues también tenemos que agradecer a sus hijos Vittorio y Giancarlo que nos permitan su libre difusión. A la vez que van llegando los militares, van llegando por ferrocarril todos los materiales necesarios para habilitar la fábrica como campo de concentración. También todo aquel menaje, utensilios necesarios para el día a día cotidiano
de un campo de concentración. Pues va llegando material de construcción, van llegando piquetes y alambradas, van llegando ropas, mantas, blusones de prisioneros, alpargatas, van llegando, en fin, material sanitario, mucho material sanitario. Recordemos una vez más que aquí van a estar encerrados prisioneros heridos, mutilados, enfermos. Llega también menaje de cocina. Podemos verlo, por ejemplo, en esta guía de viaje fechada los primeros días de julio de 1938, proveniente de Burgos, con destino a Haro, campo de concentración de prisioneros. En este caso lo que contiene es un fardo con 500 cucharas, una caja con 500 platos y 2 fardos más con 200 mantas. Como vemos, contamos con mucha información para reconstruir los inicios del campo. Contamos con muchos menos documentos para conocer cómo pudo ser el día a día de los prisioneros. Al revés de lo que sucede con otros recintos, por ejemplo con el campo de concentración de la Plaza de Toros de Logroño, no se conocen memorias, escritos de prisioneros de Haro. Para conocer cómo pudo ser un poco la cotidianidad de ellos, tenemos que recurrir a algunos documentos indirectos y a esta memoria, vamos a llamarla oficial. También se alberga en el Archivo Militar de Ávila y está fechada en octubre de 1936. No está firmada, pero bueno, quedan pocas dudas de que el autor fue uno de los oficiales al mando del campo de concentración. Estaba destinada a la ICCP y a través de ella al propio cuartel general del Generalísimo. La información que nos ofrece hay que tomarla con todas las precauciones posibles. Tengamos en cuenta que su finalidad es demostrar la capacidad de los militares que regían el campo. Está redactada, como todas las que se conocen de este estilo, con un lenguaje muy triunfalista, muy paternalista, colocando siempre al prisionero en un plano muy inferior en cuanto a sus capacidades intelectuales y morales. No obstante, el auténtico objetivo de los campos de concentración franquistas es muy evidente, se plasma en sus páginas. El objetivo sería, en primer lugar, la clasificación de los prisioneros y después el quebranto de sus ideales, la reprogramación de sus cerebros para ser reutilizados los que fueran aprovechables en la futura sociedad que se estaba gestando, muy diferente, por otra parte, a la que estos prisioneros anhelaban. Esto que os cuento se ve perfectamente en el resumen que prepara el cuartel del campo cuartel del general del Generalísimo. Podemos leer: el coronel inspector de los campos de concentración de prisioneros remite una memoria referente al campo de concentración de prisioneros de guerra inútiles de Haro, Logroño. Bajamos un poquito. Los esfuerzos, dice, van encaminados para crear, mediante una suave acción correctiva, ni es el martillo el que pulimenta la piedra, sino el agua con su música y su canción, un estado de conciencia moral del prisionero para enderezarlo si torcido vino, física y moralmente, y hacerle sentir hondo la majestad de Dios y de la España nacional de Franco. Esto último podemos leerlo en mayúsculas. La catequesis corría a cargo de capellanes del propio campo de concentración y los discursos nacionales pues eran cosa del teniente asimilado, teniente médico asimilado Fernando Aguirre Gato, natural de Haro,
un hombre con muy buena formación, además de médico, era maestro. Había además ampliado conocimientos en el extranjero. También es uno de los incluidos en estas hojas de recompensas de las que hablábamos. Por ella sabemos que estuvo preso en San Sebastián desde septiembre del 36 y posteriormente en Bilbao hasta la caída de la ciudad en poder del ejército franquista exactamente el 19 de junio de 1937. La memoria se detiene, no podía ser menos, en los logros obtenidos por los militares al mando de ellos. Habla de una rondalla de ciegos, habla de un coro, se habla de una escuela para analfabetos, a cuyo cargo estarían algunos maestros prisioneros. Se habla también de algunos proyectos, como una biblioteca de la que se especifica libro por libro su dotación, y, en fin, el proyecto estrella, que sería la implantación de una granja. En las primeras páginas de la memoria vemos también que se habla del emplazamiento del campo. Una antigua fábrica de curtidos ha sido felizmente adaptada con gran acierto por un experto, el señor teniente coronel jefe del campo, don José Benacloch Sánchez. Fue elegido Haro para campo de incapacitados prisioneros, hermoso lugar, rico en factores salubres naturales, a donde los buenos médicos del norte envían a convalecer a sus enfermos. El campo puede considerarse dividido en dos partes principales, muy próximas una a la otra: el campo propiamente dicho y la enfermería y oficinas en un edificio que fue escuela, rodeado de huertas, moderno, con salones donde entra la luz a raudales por sus anchos ventanales. Este edificio lo vamos a ver ahora. Este es el edificio que sirvió como botiquín, como hospital y como oficinas. Sería el edificio de las escuelas Baldomera Larrea. Empieza a construirse en 1904, al año siguiente ya está en perfecto uso. Durante la Segunda República, a partir de 1933, se convierte en el Instituto Cosillo. El instituto fue clausurado en 1937, fundándose en razones económicas. Mucho antes ya había sido depuesto su director, Fernando Moliner, hermano de María Moliner. En 1937 también fue usado como hospital de campo por las tropas italianas. Como vemos, la presencia de tropas italianas es otra de las realidades con peso en el aro guerra civilista. Este documento, también del Archivo Municipal, está relacionado con el edificio que acabamos de ver y nos va a permitir engarzar además con las próximas imágenes que vamos a proyectar. El documento es interesantísimo. En primer lugar, vemos el membrete del campo de concentración. Vemos también el sello del campo de concentración de prisioneros. Ahora, este mismo sello, variando únicamente la localidad, fue utilizado en una multitud de campos de concentración. Por contener, el oficio contiene hasta la firma del jefe del campo de concentración, José Benacloch. No obstante, en mi opinión, lo más interesante es esto, su numeración. Número 661. Vemos que está fechado el 8 de noviembre, a principios de noviembre del año 38. Apenas llevaba el campo en funcionamiento unos meses. Bueno, pues ya se habían creado más de 600 documentos de salida. Consideremos que de entrada se hubiesen originado otros tantos. De todos ellos, apenas conocemos, no lo sé, quizá media docena. Realmente conocemos la punta del iceberg. Si en el hipotético, quimérico caso de que apareciera el archivo del campo de concentración, pues bueno, sería una cosa maravillosa, enriquecería sobremanera nuestro conocimiento, especialmente de esto que hablábamos de la cotidianeidad, del día a día.
Vamos a leerlo porque el contenido, pues como decía, nos va a permitir engarzar con las próximas imágenes. Para constancia en esa jefatura, tengo la satisfacción de poner en conocimiento de vuestra señoría que en las oficinas de este campo de concentración y para su uso se encuentra una máquina Underwood, máquina de escribir con la que con toda seguridad fue redactado este mismo oficio, propiedad del Instituto de Segunda Enseñanza, así como en el campo una estufa de desinfección, propiedad de ese ayuntamiento de su digna presidencia. En efecto, vemos que va dirigido nuevamente al alcalde Teodoro Tejada. En este plano esquemático, también contenido en la memoria de la que venimos hablando, podemos situar esta estufa de desinfección de la que nos hablaban. Sería esta letra S en la pared vecina al lavadero público. Vemos también las letras A y B, serían los pabellones que contenían a los prisioneros. Vemos las letras T, son garitas de vigilancia en todo el perímetro del campo. Vemos incluso extramuros, digamos, con la letra U, el cuartel de la Guardia Civil, como decía aquel primer informe del que hablábamos, pues cercano a las instalaciones del campo. Vamos a recuperar la vista aérea para reubicar todos estos escenarios. Tendríamos aquí el campo de concentración. Con el número 2 serían las escuelas Baldomera Larrea, donde se ubicó el hospital y las oficinas. Un edificio magnífico, tristemente desaparecido. Y el número 3 sería el cuartel de la Guardia Civil. Este edificio aún se mantiene en pie. El edificio fue requisado a Sebastián Sarasola en el mes de noviembre de 1936. Con la memoria vamos a ver un par de estadísticas, de gráficas, yo creo que bien interesantes. Esta primera nos demuestra la edad de los prisioneros. Bueno, pues con cierta lógica la mayoría son muy jóvenes, entre 18 y 40 años. No obstante, también encontramos prisioneros de bastante edad, incluso 4 entre 71 y 80 años. Esto significa que no todos los prisioneros del campo de concentración de Haro eran combatientes. Aquí también se encerró a civiles, gentes que iban siendo detenidas una vez que el ejército franquista iba dominando territorios. También probablemente encontraríamos a los llamados evadidos o pasados, hombres que cambiaban las líneas, traspasaban las líneas. Mientras se aclaraba su situación, eran encerrados en campos de concentración, esperando los informes de sus lugares de origen. Si sumamos todo, nos da un número aproximado de 1.700. Esta última estadística pues es sanitaria, que tiene su lógica, conociendo las características del campo de concentración. Vemos la primera referida a cirugía general, la segunda afectados por sarna. Vemos un pico importante en la segunda parte del mes de septiembre, y la tercera pues aquellos que han tenido que hacer uso de medicina en general. Siempre nos distinguen entre vamos a ver, no lo veo muy bien, ingresos, curados y en tratamiento. Una pregunta que surge naturalmente en cada entrevista, en cada presentación, es ¿cuántos prisioneros contuvo el campo de concentración de Haro? Bueno, pues la respuesta es fácil, no tengo ni idea. No me resulta posible calcularlos. Hemos visto que en el mes de octubre de 1936 eran 1.700, ya es un número importante. Probablemente la rotación, el índice de rotación, prisioneros que entran, prisioneros que salen, pues fuera más o menos alto. ¿Cuántos? Pues miles. Hasta ahí permite la documentación que se conserva, no mucho más. Afortunadamente lo que sí vamos conociendo son las identidades de algunos de ellos, por ejemplo el catalán Vicenç Rovira Moragas.
Vicens es destinado al frente de Aragón en el verano de 1937. Desde allí, desde la provincia de Huesca, envía una decena de cartas a su novia, Montserrat Fuguet. Le cuenta cómo es el paisaje de las regiones por las que va transitando, el carácter de sus moradores, en fin, aquellas cosas que los enamorados se contaban en las cartas. Vicens resulta gravemente herido y la correspondencia epistolar se corta abruptamente hasta enero de 1939. En ese momento, esta tarjeta postal que vemos es enviada desde el campo de concentración de Haro. No se ve muy bien porque está cortada. Alguien ha intentado aprovechar el sello, que tampoco lo ha conseguido del todo. El campo de concentración de Haro, cuarto grupo, Logroño. Las cartas desde Huesca estaban escritas en catalán. Aquí ya vemos que están escritas en español. El censor tenía que comprender lo que decían. Si nos fijamos un poquito, vemos que efectivamente la cartulina lleva el tampón de la censura militar del campo de concentración de prisioneros de Haro. No varía solo el idioma, varía también el contenido. Los prisioneros, lógicamente, son perfectamente conocedores de que las comunicaciones eran leídas detenidamente por los rectores del campo. Podemos leer esta, fechada el 17 de febrero de 1939. Apreciada prima, la súbita conversión de su novia en prima nos lo va a explicar el propio prisionero unas líneas más adelante. Con mucha alegría he escrito estas letras para demostrarte la satisfacción que he tenido al recibir letra de mis queridos padres y hermana, los que me notifican que estáis todos bien de salud, gracias a Dios. Habiendo salido para siempre de la tragedia moscovita que tanto tiempo habéis padecido. Espero ver letra tuya, para que me expliques todo lo vivido en este tiempo, que debe ser una tragedia interminable. Ya me lo figuro. Yo tengo muchas cosas para contarte. He seguido mucho terreno. He estado en Zaragoza, Bilbao, Burgos y ahora me encuentro en Logroño, donde espero salir muy pronto en libertad. Por eso pido a mis padres me gestionen los informes rápidamente. Se está refiriendo a los famosos avales. Los prisioneros, los presos, buscan declaraciones de gente afín al movimiento, militares, religiosos, gente de derecha en general, que certifiquen su buena conducta, pues que no son tan mala gente en el fondo, ¿verdad? Por eso pido a mis padres que gestionen los informes rápidamente. Pues hace 18 meses que estoy dentro de los campos de concentración y me parece que ya es bastante. Y como cristiano y buen español, me pertoca, me corresponde. Es un catalanismo. Vicens no consigue liberarse del todo de su lengua natal. Me corresponde estar al lado de los soldados de Franco para cooperar con todo mi corazón por el bien y grandeza de esta santa cruzada. Darás muchos recuerdos a tus familiares y hermana, y en particular a mis padres y hermanos, y a todas las amistades, ya que no puedo hacerlo, porque no más podemos hacerlo a los familiares. Por esto, su novia pues, ahora mismo es su prima. Y recibir letra de los mismos. Y tú recibe el abrazo más cariñoso de tu primo, que espera estar pronto en vuestra compañía. Vicente Rovira Moragas, campo de concentración de Haro, cuarto grupo, Logroño, 17 de febrero del 39. A finales de este mismo mes de febrero, Vicens es destinado al campo de concentración de Miranda de Ebro y muy pronto a un batallón de trabajadores en la provincia de Córdoba. Por fin, en 1940, obtiene la libertad provisional y vuelve a Sabadell, donde al fin puede casarse con su novia y formar una familia. Fallecerá en 1996. Toda esta documentación
pertenece al Centro Documental de la Memoria Histórica, CDMH, en Salamanca, lo que se conocía como el Archivo de la Guerra Civil. Otro prisionero que pasó por Haro es, voy a tener que mirar el nombre, Andrés Plazaola Artola. Antes de nada, agradecer también a su nieto Unai Fernández Plazaola, que nos facilitara esta fotografía y los documentos que vamos a ver a continuación. Si nos fijamos, a Andrés le falta la mano derecha. La perdió en un accidente bélico. Como vemos, era comandante de un batallón de Gudaris, lleva la insignia sobre el kaiku. En un momento determinado reciben unas cajas de granadas de las que desconocían su funcionamiento. Andrés Plazaola, como responsable de su unidad, es el encargado de manipularlas y en ese momento es cuando se produce la explosión y pierde su mano. Un par de documentos bien interesantes relacionados con él. Esta es una ficha de salida que probablemente una muy parecida se confeccionara a cada uno de los prisioneros de Haro. Campo de concentración de prisioneros de Haro, sus señas personales, apellidos Plazaola Artola, nombre Andrés, natural de San Sebastián, provincia de Guipúzcoa, profesión u oficio, contratista delineante, estado soltero, edad 32 años. Aspecto general bueno, color del pelo castaño, ojos castaños, sano sí, heridas de guerra, amputado mano derecha por bomba de mano, acabamos de explicarlo. Aptitud para el trabajo, únicamente servicios auxiliares. Sale para Miranda por orden de la Inspección de Campos 3 de enero de 1939, tercer año triunfal. Firma el teniente médico Daniel de Juana Rubio. Este teniente asimilado también es otro de los que conocemos su hoja de recompensas. Antes de julio de 1936 era el médico de Tirgo y entre sus méritos se expone que era jefe de falange de la zona de Haro. Estuvo también en el campo de concentración de Miranda de Ebro y con el tiempo se convertirá en el padre de Iñaki de Juana Chaos. Podemos ver este documento del Archivo Militar de Guadalajara que nos muestra un poco el currículum concentracionario y carcelario de Andrés Plazaola. Vemos que resulta detenido apresado en Olacueta, Vizcaya, el 25 de abril de 1937. Enseguida es enviado al campo de San Pedro de Cardeña el 2 de mayo. Un par de meses después es enviado a una compañía de recuperación en San Sebastián. Finalmente, en el 1 de diciembre de 1938 ingresa en el campo de Haro, saliendo de él el 3 de enero, acabamos de comprobarlo, de 1939, hacia el campo de Miranda. Es decir, apenas estuvo un mes en el campo de Haro. Esto podríamos relacionarlo con lo que hablábamos antes de la rotación más o menos alta de prisioneros entrando y saliendo del campo de concentración. Bueno, finalmente vemos que en abril del 39 es encerrado en la cárcel de Ondarreta, obteniendo la libertad provisional en el mes de junio de 1940. La fecha de cierre del campo de Haro nos la proporciona la prensa. La prensa se convierte en una fuente muy importante para conocer las vicisitudes del campo de Haro. Hay que agradecérselo a la laboriosidad, a lo minucioso que era en su trabajo el corresponsal de Haro, Enrique Hermosilla. Encontramos decenas de menciones al campo de Haro durante la vida del mismo. Muchas veces citando al teniente coronel Benacloch o algunos otros oficiales que lo regían. Estamos viendo la edición del día 22 de octubre de 1939 del diario, del periódico Nueva Rioja. Podemos leer: marcha de militares.
A las 2:30 de la tarde de ayer salió para Logroño la tercera compañía de auxiliares del Regimiento de Infantería Bailén número 24, que durante 14 meses ha convivido con nosotros en la guarnición de la plaza, prestando servicios de guarnición y custodia en el campo de concentración de prisioneros de guerra, recientemente trasladado a Lerma. Bueno, esto parece algo lógico si consideramos que era el otro campo de concentración que reunía a prisioneros incapacitados para el trabajo. Los simpáticos soldados, oficiales y sobre todo el señor capitán que los manda, don Cipriano Pascual, que durante varios meses desempeñó con gran acierto el cargo de comandante militar de la plaza, se han captado en el tiempo de su permanencia en Haro las simpatías y el cariño del vecindario, etcétera, etcétera. La noticia es magnífica porque además de datarnos con precisión el cierre del campo en el mes de octubre de 1939, pues nos informa de dónde fueron trasladados los prisioneros. Aquí vemos a la tercera compañía de servicios auxiliares del Regimiento Bailén 24 desfilando por Haro el mismo día, 1 de octubre de 1938, en la que veíamos antes al teniente coronel Benacloch. Está un poco estropeada, es una pena, en cualquier caso es un documento magnífico de la historia de Haro durante la Guerra Civil. También fue tomada por Michele Francone. La fecha apuntada en la prensa sobre el cierre del campo pues se ve plenamente confirmada con la documentación de archivo. En este caso es documentación también del CDMH en Salamanca, procedente del Tribunal de Cuentas. Es la revista del campo de concentración de Lerma del mes de octubre de 1939. Podemos leer en observaciones procedentes del campo de concentración de Haro, devengan por justificante de octubre. Vemos que han ingresado el día 1 y que se les satisface una con 65 pesetas por día y hombre. Estamos viendo únicamente la primera página, pero la lista son casi 700 hombres. Por ir acabando un poco, me gustaría referirme a los prisioneros que fallecieron en el campo de concentración de Haro. He podido documentar hasta 13. Todos ellos, según expone sus certificados de defunción, por enfermedades. Hay 2 excepciones. Una de ellas sería este prisionero Jacinto Gómez Medina. Vemos que está domiciliado, campo de concentración. Falleció en dicho campo de concentración el día 24 del corriente, enero de 1939, a las 19. A consecuencia, disparo de arma de fuego producido por desobediencia al centinela. El sumario que se abre para esclarecer esta muerte tan irregular y tan evitable se encuentra en el archivo militar de Segovia, y en él encontramos algunos documentos yo creo que muy interesantes. Por ejemplo, esta ficha de entrada. Probablemente a cada prisionero se le confeccionara, como vimos antes en el caso de las de salida, una muy similar. Vemos sus datos generales: Gómez Medina Jacinto, natural de Venta con Peña Aguilera, Toledo, 29 años, casado, un hijo, profesión peón, hijo de Mariano y de María, avecindado en Alcoba, sería Alcoba de los Montes, Ciudad Real. Procede del batallón de trabajadores número 69, fue clasificado en Vitoria y obtuvo la clasificación de A dudoso. Ingresó en Haro el 28 de octubre de 1938, cuando fallece. Llevaba, por lo tanto, pues 3 meses en la ciudad jarrera. Esto que vemos es el informe que suscribe el oficial de guardia, teniente provisional Bretón Pera. Ramón Bretón Pera. Era natural también de la antigua provincia de Logroño, de Rincón de Soto. Bueno, las circunstancias de la muerte serían un poco así, grosso modo. El prisionero se dirige a una pila que estaba reservada para el rancho del día siguiente a fregar unos platos. Esto estaba prohibido por las ordenanzas internas.
Aún así, el prisionero se acerca a esta pila. Según declara el centinela, no hace caso a sus advertencias y cuando llama al cabo de guardia, el prisionero pues le ofrece unos gestos obscenos y amaga con lanzarle uno de los platos. En ese momento el centinela dispara y le provoca la muerte. Lo que me parece más interesante, lo que os quería mostrar de este tema, más allá de la desgraciada muerte del prisionero, desde luego, son los bienes, las posesiones, las propiedades que tenía un prisionero del campo de concentración de Haro. Inventario de los bienes del prisionero Jacinto Gómez Medina. En Haro, 28 de enero de 1939. Ante el señor juez y acompañado de mí, el secretario, se constituyó en el campo de concentración de prisioneros de guerra, se procediese a inventariar los bienes dejados a su fallecimiento por el prisionero de guerra Jacinto Gómez Medina, de cuyo resultado fueron los siguientes: un billete de 2 pesetas, 3 monedas de 5 céntimos, 2 sellos de 10, uno de 5, una cartera con correspondencia, una cartilla militar, prendas, una cazadora, un pantalón, una camisa, un chaleco, un par de calcetines, 2 pañuelos, un morral de espalda. No habiendo más que inventariar, se da por terminada esta diligencia que firman con el señor juez los testigos presenciales, sargento de infantería, Juan Martínez Peñalver, y el prisionero de guerra, Francisco Gallo Boada. De lo que dijo el secretario, doy fe. No solamente sus prendas eran escasas, sino que, dado su estado, se procede a quemarlas. Acta de proceder a la quema de varias prendas. En Haro, 27 de enero de 1939, y a presencia de los testigos, sargentos de infantería don Andrés Padilla Flores y don Juan Martínez Peñalver, y prisionero Francisco Gallo Boada, se procedió a la quema de las prendas siguientes: chaleco, cazadora, pantalón, camisa, un par de calcetines y 2 pañuelos, que por su mal estado aconsejan estas medidas higiénicas. Ya por finalizar, y un poco en representación de todos los prisioneros que pasaron por el campo de concentración de Haro, pues me gustaría citar a aquellos que perdieron su vida dentro de sus muros, dentro de sus alambradas, y que fueron enterrados, no lo olvidemos, en el cementerio municipal. Delfín Marina Isa, nacido en Peñíscola, Castellón, 27 años, soltero, fallece el 26 de septiembre de 1938. Elías Gardoqui Usategui, nacido en Galdames, Vizcaya, 43 años, fallece el 27 de noviembre de 1938. Celestino Rodríguez Díaz, nacido en San Cucufate de Llanera, Oviedo, 21 años, soltero, fallece el 26 de diciembre de 1938. Francisco Alonso Ruiz, nacido en Las Rozas, Santander, 46 años, casado, fallece el 9 de diciembre de 1938. Jacinto Gómez Medina, nacido en Las Ventas con Peña Aguilera, Toledo, 29 años, casado, fallece el 24 de enero de 1939. Ramón Pasarisa Beltrán, nacido en la provincia de Barcelona, 21 años, soltero, fallece el 19 de febrero de 1939. Antonio San Román Urdiain, nacido en Alsasua, Navarra, 36 años, según su certificado de defunción, soltero, fallece el 27 de febrero de 1939. En este caso, contamos también con una fotografía tomada de la página web Alchachu Memoria, que nos informa de que en realidad estaba a punto de cumplir 34 años, de que era objetista y, como podemos ver, pues se dedicaba al transporte. José Zardón Junco, nacido en Ribadesella, Oviedo, 59 años, viudo, fallece el 14 de marzo de 1939. Domingo Jauregui Ibarzábal, nacido en Basauri, Vizcaya, 33 años, casado, fallece el 10 de abril de 1939. Rafael Prada Álvarez, nacido en San Martín de Albaredo, Lugo, 72 años, casado, fallece el 19 de abril de 1939.
Isidro Alzá Costa, nacido en San Sebastián, Guipúzcoa, 45 años, soltero, fallece el 24 de abril de 1939. Benigno Fernández Pérez, nacido en Tudanca de Ebro, Burgos, 27 años, soltero, fallece el 1 de mayo de 1939. Victoriano Velasco Sepúlveda, nacido en Fuentesaúco, Zamora, 40 años, casado, fallece el 21 de mayo de 1939. Pues esto sería todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y hasta otra.